Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Actualmente, debido a la sociedad que nos incita a lo más fácil, a lo placentero, hemos olvidado la necesidad de hacer penitencia. Y es precisamente a lo que nos invita la Iglesia en este tiempo de Cuaresma, pero no solamente en la Cuaresma, sino a lo largo de toda nuestra vida. Un nuevo programa, queridísimos radioyentes, que estamos haciendo en directo desde la ciudad de Medellín, en Colombia, para Radio Católica Mundial. Agradecemos a nuestros compañeros en el control, Gloria Ríos, aquí en Medellín, en conexión con nuestro compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama. También damos las gracias a mis compañeros en el estudio en Medellín, a Wilber Rivillas. Muy buenos días, hermana, qué gusto estar nuevamente en este programa. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan. También a Henry Montaño. Hermana, muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar nuevamente en un programa más de Jóvenes para la Eternidad. Y un saludo muy especial en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Y también saludamos a Andrés Lopera. Muy buenos días, hermana, y un cordial saludo para todos nuestros radioyentes. Bueno, y también le saluda la hermana Dolores, que no está allí en Medellín, está en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, en este programa que estamos haciendo en directo. Bueno, queridos radioyentes, la palabra penitencia nos da mucho miedo, sobre todo en estos tiempos en que el hedonismo, que es el placer por el placer, inunda todo. Entonces, hoy hemos querido hacer este programa sobre la importancia de la penitencia, pero antes de ya entrar en el tema, como siempre, Wilber nos ha preparado una historia para un tema en el día de hoy. Adelante, Wilber. Una historia para un tema. Había una vez, en un pueblo pequeño, un joven llamado Mateo, que era conocido por su auténtica fe. Todos los años, al llegar la Cuaresma, se preparaba con gran entusiasmo para vivir este tiempo de reflexión y penitencia en preparación para la Semana Santa. Mateo solía participar activamente en las actividades de su parroquia durante la Cuaresma. Ayudaba en la organización para las procesiones, colaboraba en obras de caridad y dedicaba tiempo extra a la oración. Sin embargo, un año decidió ir más allá y profundizar aún más en el significado de la penitencia. Un día, mientras reflexionaba sobre cómo podía hacer una verdadera penitencia que lo acercara más a Dios, recordó una vieja costumbre que había escuchado a un sacerdote: el ayuno. Decidió entonces embarcarse en un ayuno riguroso durante toda la Cuaresma, acompañado de su director espiritual. Abandonó comidas pesadas y se limitó a una dieta sencilla de frutas y verduras. Al principio, Mateo encontró dificultades para adaptarse al ayuno,
Sentía hambre y debilidad, pero se aferraba a su propósito con determinación. Con el paso de los días empezó a experimentar una sensación de claridad mental y paz interior que nunca antes había sentido. El ayuno no solo le permitió fortalecer su disciplina personal, sino que también le abrió nuevos caminos espirituales. Durante este tiempo de penitencia, Mateo dedicaba largas horas a la oración y reflexión sobre sus acciones pasadas. Reconoció sus errores y pecados, pidiendo perdón a Dios con humildad y sincera contrición. Descubrió que la penitencia no consistía solo en privarse de algo material, sino también en transformar el corazón hacia el amor y la compasión por los demás. Llegada la Semana Santa, Mateo se sentía renovado espiritualmente. Había comprendido el verdadero valor de la penitencia como camino hacia la conversión interior y el encuentro con Dios. Participó en las celebraciones litúrgicas con profunda devoción y gratitud por el sacrificio redentor de Jesús. Desde entonces, Mateo llevó consigo el espíritu de penitencia, no solo durante la Cuaresma, sino a lo largo de todo el año. Su ejemplo inspiró a otros a buscar una vida más plena en comunión con Dios mediante la práctica sincera de la penitencia como expresión de amor y gratitud por su misericordia infinita. El lente del joven. Bueno, querido radio oyentes, en este programa que, estamos haciendo en directo, como siempre, vamos a hablar hoy de un tema importantísimo para nuestra vida espiritual y que quizás otras confesiones pues no le den la importancia que tiene. Nosotros los católicos sabemos que tiene mucha importancia, pero no lo hacemos, y es la penitencia. Y justo hemos querido este tema para el tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, pero no, la penitencia no solamente es para la Cuaresma, sino para toda la vida. Y con mis compañeros allí en Medellín, yo quería un poquito empezar este tema porque ahora se dice mucho y quizás con engaño del demonio, Dios nos ha puesto en esta vida para gozar, el mundo es bueno, todo tan bonito, todo. Entonces, si no es para gozar, ¿para qué nos ha puesto Dios aquí? Hay que gozar, luego ya cuando nos muramos, pues ya. Pero entonces se ha expandido la idea de que la penitencia no es necesaria y el demonio está muy metido porque la penitencia es vital para llegar a Dios, para seguir avanzando en el camino de nuestra perfección. Entonces, a ver, mis compañeros en Medellín, vamos a comentar primero un poquito esto de la generalidad de los católicos y de los no católicos, ¿no? De este mundo hay que gozar. ¿Para qué la penitencia si ya la vida es un poquito ya sufrimiento? Entonces, hoy queríamos hablar de la penitencia en concreto, no en abstracto. A ver, ¿quién de los que me acompaña quieren hablar? Andrés, adelante. Hermana, como lo decías, pues la gente hoy en día cree que el mundo es para gozar, para vivir bueno, ¿cierto? Como se dice. Y tenemos que entender que en realidad el hombre no fue creado para el sufrimiento ni para la penitencia. Él en realidad no fue creado para la cruz, ¿cierto? Pero luego del pecado original, pues el hombre perdió esa comunicación que tenía con Dios, esa felicidad que tenía al estar con Dios en la oración, y esa integridad del hombre queda inclinada al mal. Es tanta esa inclinación al mal
que si el hombre no se esfuerza, no está haciendo nada, él peca. Si no hacemos nada, caemos en pecado. Entonces el hombre tiene constantemente que tratar de levantarse, de corregir su debilidad, su inclinación al pecado. Entonces aunque el Señor no nos hizo para el sufrimiento ni para la penitencia, después del pecado original, esta sí es necesaria. Es necesaria porque es la manera que tenemos para controlar esa tendencia al mal, para sobreponernos a nuestras inclinaciones naturales, ¿cierto? Pero bueno, además el Señor nos pide penitencia para reparar los pecados. En justicia debemos hacer penitencia para reparar nuestros pecados, para manifestar al Señor el dominio que Él tiene sobre nosotros y para purificar nuestras almas y facilitar los actos buenos. Entonces no podemos caer en el error, no podemos creerle a las personas que dicen que ya no hay que hacer penitencia, que esas prácticas son pasadas, ¿cierto? De hecho, la Santísima Virgen nos pide en las apariciones de Fátima y en todas las últimas apariciones ha pedido constantemente oración y penitencia. Y no es que ya haya querido traer algo nuevo, sino que ha querido recalcar la necesidad de estas prácticas en estos tiempos para aplacar el castigo que por nuestros pecados en realidad merecemos. Entonces tenemos la necesidad es también una necesidad para avanzar en la vida espiritual, ¿cierto? La penitencia es una necesidad para nosotros. Todo lo que nos recomienda la Iglesia es para nuestro bien. Los santos enseñan que la oración y la penitencia son las alas de la vida espiritual y que una sin la otra no podemos volar, no podemos avanzar. Siempre necesitamos oración y penitencia para poder avanzar en la vida espiritual. Para alcanzar una oración eficaz debemos hacer penitencia. Y bueno, igual para ser hombres penitentes también debemos hacer oración y pedirle al Señor que nos dé también ese espíritu de penitencia, pero de una penitencia sincera, porque si no también podemos caer como los fariseos, ¿cierto? Que ellos hacían mucha penitencia, cumplían con todos los preceptos de la ley, pero no tenían un corazón contrito, un corazón humillado, que es lo que más agrada al Señor. Hay un tema importante y con esta introducción que nos ha hecho Andrés, que pone ya de manifiesto una manera o una forma coherente para empezar a profundizar en lo que es la penitencia. Si bien hoy no comprendemos la gracia y el favor tan grande que nos trae la penitencia a nuestras almas, es porque no comprendemos tampoco la gravedad del pecado. Y cuando yo inicié la vida espiritual, una de las cosas que más me cuestionaba era eso, el ayuno, la penitencia. Y muchos de nosotros, y queridos oyentes, aquí pues nos toca sincerarnos porque estamos en un tiempo fuerte de preparación a la Semana Santa. Con toda seguridad muchos de ustedes, al igual que yo, se han sentido tentados, pues que acaso Dios quiere que yo me mate de hambre, o Dios no quiere que yo sufra, Dios lo que quiere es que yo sea feliz, porque además en todas mis peticiones yo normalmente le estoy pidiendo que yo sea, pues que a mí me vaya bien. Adicional de que si uno tiene un hijo, regularmente el papá tiende a ser alcahuete, y si ve a un hijo sufriendo, regularmente pues tratamos de ayudarlo. Entonces no nos cabe en la cabeza un padre como Dios que nos quiera ver sufriendo. Pero sí hay un contexto y un argumento claro y lógico que nos puede ayudar hoy a comprender mucho el valor de la penitencia. Si nos vamos a la historia, y cada uno de nosotros podría empezar a enumerar diferentes tipos de religiones o prácticas religiosas en el pasado, el sacrificio siempre se ha constituido como el acto más importante de la religión, en casi todas, en algunos casos escandaloso. Se han sacrificado niños, se han sacrificado personas, se han sacrificado animales. Nada más los aztecas,
que eran una religión que en su momento llegó a sacrificar más de 100.000 niños, y fue lo que encontraron aquí las personas o los españoles cuando entraron y llegaron a la parte de México. Lo hacían precisamente en adoración al Dios que ellos engañadamente pues creían que era el verdadero. Pero fíjense en esto, llega a decir Santo Tomás que el sacrificio es la manifestación religiosa impuesta por la ley natural que Dios imprimió en el alma humana. ¿Por qué? Porque, como decía Andrés, cuando el ser humano se creó, no se creó para sufrir, estábamos en el paraíso, pero pecamos. Al salir, el hombre sale llorando y se da cuenta que ha perdido algo. En ese momento, que debe trabajar para subsistir y que ya no goza de todas aquellas cosas que tenía en el paraíso, entonces el hombre se siente inclinado a agradecer a Dios que aún aunque le falló, no lo borró de la faz de la tierra. Por eso vemos desde el principio a Abel ofreciendo como sacrificio o como ofrecimiento a Dios lo mejor de su cosecha. Que ahí es cuando viene Caín, le da envidia porque él no daba lo que era lo mejor de él y enseguida mata a Abel. Eso lo conocemos todo. Pero fíjense en esto, cuando Moisés libera a Israel del pueblo y viene, y en el libro del Levítico lo vemos, Dios le dice a Moisés cómo los sacerdotes van a hacer los sacrificios. De machos cabríos, de ovejas, de tórtolas o de palomas. Ese sacrificio se daba en ofrecimiento a Dios. Sin embargo, hubieron muchos a los cuales Dios, y dentro de ellos Saúl, le dice Dios a través del profeta, es que por ventura quiere Dios el sacrificio, le interesa más la obediencia. Por eso, la evolución de la penitencia en obediencia a Dios se da con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que en comparación con el macho cabrío que primero sacrificaban los israelitas en ofrecimiento a Dios, se inmola el mismo Cristo, demostrándonos que a Dios le interesa más, antes que nosotros le demos una vaca, una oveja, una cabra o una tórtola, le interesa que seamos nosotros los que inmolemos nuestras vidas, y por eso nosotros en unión con Cristo somos los que haciendo penitencia podemos hacer el mejor ofrecimiento a Dios, que es el de nuestra propia vida. Wilber, y mencionando pues lo que mencionas con respecto inmolando nuestra propia vida, y está muy bien porque nosotros pues a lo que Dios le interesa en realidad no es, por ejemplo, los sacrificios que anteriormente practicaban los judíos, de sacrificar animales, de hacer un sacrificio con una cabra, con la mejor res, ¿cierto? Con sus mejores animales, que agradaba a Dios en el Antiguo Testamento. Pero ya con el Nuevo Testamento, ya con nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos dice que inclusive lo menciona en el Antiguo Testamento, que quiere precisamente esa obediencia, ¿cierto? Y que ese sacrificio que podríamos decir, como lo menciona el rey David en su Salmo, un corazón quebrantado, quebrantar nuestro corazón, humillar nuestro corazón, ¿cierto? No quiero sacrificio, sino obediencia. Pero para nosotros precisamente querer ser dóciles al Señor, para poder tener esa alma de obediencia, ese espíritu de poder agradar a Dios, tenemos que ablandarlo. Ablandándolo, y lo ablandamos es con oración y con penitencia, como mencionaba Andrés al principio en la introducción, que deben de ir de la mano. Podríamos decir que la oración y la penitencia, ponemos como ejemplo, son como un avión, ¿cierto? La oración, la penitencia es como ese cuerpo y la oración son como esas alas que nos ayudan a volar y nos llevan a Dios, pero tienen que ir las dos de la mano. No puede ir una por diferentes caminos o practicar una sola, porque precisamente cuando llevamos una vida de oración, esta es la que nos va a ir abriendo el espíritu, ablandando el alma, para nosotros poder querer agradar a Dios y precisamente para querer llevar una vida de penitencia.
lo mencionaba Andrés, estamos adversos a Dios precisamente por el pecado original, y todo lo que sea de Dios nos va a costar precisamente porque hemos quedado adversos a Dios. Y todo eso que nos cuesta es precisamente el sacrificio, es precisamente la penitencia, es todo eso que nos cuesta precisamente querer buscar de Dios y agradar de Dios. Entonces debemos ser conscientes de que como nos va a costar, entonces nos implica un sacrificio y nos implica una penitencia. Pero ese querer ablandar el alma para acercarnos más a Dios, lo vamos a conseguir a través de la oración y de la penitencia. Entonces la penitencia son todos esos actos de sacrificio que nos van a ayudar a que nuestro cuerpo sea más obediente al Espíritu. La hermana lo mencionaba ahorita al principio del programa, y es que ante este mundo hedonista, donde nosotros queremos complacer más el cuerpo, donde estamos enamorados de nuestros placeres, enamorados precisamente de la comida, de la comodidad, del egoísmo. Entonces precisamente son todas estas cosas las que se tienen que sacrificar. Estamos en una época pues muy oportuna, la época de la Cuaresma, donde la Iglesia nos pide sacrificio, donde nos pide precisamente penitencia, porque es una época pues muy oportuna para poder empezar y querer hacer todos estos cambios. Pero no solamente nos podemos quedar en esta época de Cuaresma, debemos pedirle al Señor que nos permita ser almas de oración y de penitencia, de poder ir renunciando a todos estos placeres, de estar enamorados de la comida, del egoísmo, de las inseguridades, de todas estas cosas que nos alejan de Dios, precisamente porque muchas veces, precisamente cuando no hacemos penitencia, el cuerpo, la carne, se cierra al alma, y aquí es donde nos cuesta a nosotros precisamente buscar de Dios. Bueno, muy bien lo que ha dicho, perdón Wilber, muy bien, ahora ya le sigue, continúa usted, pero muy bien esto que ha dicho Henry, que todo esto de la carne impide lo espiritual. Y yo quisiera ver con mis compañeros por qué lo impide. Es que, claro, nuestro cuerpo no va por una parte y el alma va por otra, es todo uno. Entonces, tanto el cuerpo ayuda al espíritu como el espíritu ayuda al cuerpo. Yo les quería, aunque Wilber va a dar su idea, pero también luego les quería preguntar que con solo la oración, porque muchas personas es solo la oración, lo piadoso, que está muy bien, por supuesto. Yo puedo liberarme de mis malas tendencias del cuerpo, porque parece que se está dando esto de que solo en cuanto a rezar, lo espiritual, la meditación, yo con eso ya avanzo. Entonces, claro, se está ladeando un poquito la penitencia. Quisiera que también mis compañeros ahí en Medellín tocáramos este punto porque es muy importante. Se está dando ahora una cosa que, como la vida espiritual no es abstracto, porque el ser humano tiene un cuerpo concreto, yo no puedo ir a Dios con solo lo abstracto, sino algo concreto, algo de que quede implicado mi propio cuerpo. Adelante, Wilber. Hermana, pues ya ve que estamos conectados, porque yo lo que iba a decir tenía que ver con la pregunta que usted acaba de hacer, y es muy simpático porque es que en eso está el fondo de por qué la penitencia complementa la oración. Si nosotros tomamos como referencia a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, fíjense que tenemos demasiados ejemplos de cómo al llevar una vida de oración intensa, los apóstoles en su momento se sintieron tan atraídos que llegaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque es que nosotros lo vemos a usted ahí, ore y ore y ore, y cómo es que ora usted, porque nosotros también queremos empezar a ser como usted. Pero Cristo, que llevó una vida pública bastante ajetreada, caminando de un punto a otro, haciendo oración, haciendo milagros, finalmente termina en el culmen de su vida con la penitencia. Y la penitencia, el sacrificio de Cristo en la cruz, en donde derrama hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados, no es abstracta. Nos consigue el perdón de nuestros pecados y nos demuestra su amor tan grande. Por eso dice San Pablo que
Cristo me amó tanto que murió por mí, ¿sí? Entonces, si yo me doy cuenta de que la oración es el primer paso que tengo que llevar, yo tengo que llegar de un punto A a un punto B, y ese punto B es la caridad con mi hermano. Que yo llegue al punto de poder vivir lo que Cristo nos dijo en la última cena: no hay amor más grande de aquel que da la vida por sus hermanos. Pero si yo no tengo, si la oración no desemboca en una entrega mayor, en querer sacrificarme, en querer darme a Dios, pero ¿cuál Dios? Si Dios no es abstracto, Dios está en la persona de mi prójimo. Si la oración yo no la complemento con la penitencia, es muy poco probable que yo esté en disposición de dar la vida por mis hermanos. Por eso la Iglesia impulsa en este tiempo también la limosna. No es solamente hacer oración, no es solamente hacer penitencia, es que eso tiene que desembocar en el servicio a mis hermanos, que a través de la limosna, a través de las obras de caridad, a través de las obras de misericordia, yo demuestro que mi oración es verdadera. Por eso, hermana, como usted preguntaba, hay personas que se quedan haciendo ejercicios de mindfulness, haciendo meditación trascendental, entrando en su propio yo interno con las piernas cruzadas, pero nunca salen de ellos para demostrarle al prójimo que quieren servirlo, porque como dijo Cristo, el que lo hizo con este uno de mis pequeños, conmigo lo hizo. Entonces la penitencia en nosotros los católicos nos asegura que podemos servir a Dios en el hermano. Bueno, antes que sigamos, vamos a dar paso ya a la llamada de nuestro radio oyentes, pero antes vamos a escuchar una canción que nos ha elegido Gloria, muy propia para este tiempo, que se titula Junto a la Cruz, y el autor es Cesario Gavarain. Adelante, Gloria. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó cordero? Te condené a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora junto a la cruz, en tu dolor, Señora, hoy nos has dado a luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Bueno, ahora sí que vamos a dar los números de teléfono para que nuestros radioyentes ojalá se atrevan.
personas que no han llamado nunca al programa. Si lo hacen desde Estados Unidos o Puerto Rico, pueden llamar al 1-866-398-63-77 y desde fuera de Estados Unidos o Puerto Rico al 1-205-271-2976. Con cabeza fría. Bueno, mientras esperamos las llamadas de los que deseen hacerlo, vamos a continuar este puntito que nos dejó antes de la canción Wilber. Quisiera que indagásemos más o profundizásemos por qué es necesaria la penitencia en concreto, no en abstracto. Y tiene mucho que ver con el dominio que tenemos que tener de nuestras pasiones concretas. La gula, la lujuria, la ira, eso no se vence con cosas abstractas, se vence con el ejercicio de la virtud contraria, porque el camino a la santidad es vencerse. Entonces, a ver, mis compañeros que indaguen un poquito más o que nos hablen un poquito más de esto. Henry. Hermana, muy bueno pues cuando hablamos de vencimiento, ¿cierto? Y más pues en esta época de Cuaresma, donde nos piden que hagamos ayuno, y no es solamente un ayuno de alimentos, no es solamente dejar de comer carnes rojas, no solamente es ayunar, dejar de suprimir un desayuno, un almuerzo. Está bien, ¿cierto? Pero cuando hablamos de ayuno, hablamos pues precisamente de todas estas cosas, las cuales sentimos como que nos dominan. Puede ser inclusive algún consumo excesivo de algún alimento, el yo sentir que hablo más de la cuenta, que soy una persona que no puedo quedarme callado, que todos los días tengo que estar hablando, que en cada momento tengo que estar hablando, el vencerme mi egoísmo, si siento que soy una persona muy egoísta. Entonces el ayuno hace referencia a todas estas situaciones o imperfecciones y defectos que tenemos, que muchas veces, que constantemente nos están dominando y que nos están alejando de Dios o no nos permiten como llevar una vida espiritual con seriedad. Ahorita mencionábamos sobre los efectos que puede tener la penitencia en el alma, y es precisamente porque cuando nos entregamos mucho a la carne, a complacer el cuerpo, sea con todo lo que sea complacencia del cuerpo, precisamente la carne podríamos decir que la carne se roba el amor, y la persona que se complace en la carne, entonces vemos que una persona que está entregada completamente a los placeres, o en algunos momentos nos entregamos mucho a los placeres, perdemos nos volvemos intolerantes, nos volvemos irrespetuosos, perdemos la paciencia, nos volvemos egoístas, nos llenamos mucho más de deseos. Entonces aquí, cuando estamos entregados solamente a los placeres, es precisamente donde elevamos la carne y el cuerpo disminuye, y disminuye el alma, disminuye la fortaleza del alma. Entonces es precisamente lo que buscamos con la penitencia, y lo que buscamos es precisamente aplacar el cuerpo, que nuestro cuerpo esté sujeto pero al espíritu, y no al contrario, no que el espíritu esté sujeto a nuestro cuerpo, porque cuando nuestro espíritu está sujeto a nuestro cuerpo, pues no vamos a tener vamos a tener un espíritu flaco, digámoslo así. Entonces por eso es que nos cuesta escuchar una Eucaristía, por eso es que nos cuesta hacer el Santo Rosario, por eso es que nos cuesta sacar un espacio y un tiempo de oración, porque podríamos decir que los placeres enflaquecen el alma y no nos brindan esa disponibilidad para encontrarnos con Dios, para ser agradables a Dios. Entonces es precisamente la penitencia la que nos lleva precisamente a ir renunciando a todos estos placeres. Bueno, tenemos una llamada de Ángel desde California.
Así es. Adelante, Ángel. Buen día, mis hermanitos, aquí con muchísimo gusto saludándolos. Solamente quería pues realmente felicitarlos por este grandioso programa que siempre nos ofrecen cada jueves, no nos lo perdemos. Y pues también aportar un poquito con mi comentario, si en algo nos ayuda a los que estamos escuchando este bonito programa, que la palabra esa de sacrificio básicamente se ha borrado de nuestro diccionario hoy en día. Las personas de hoy en día creen que sacrificio es sinónimo de maldad, cuando todos nuestros antepasados han hecho esos sacrificios y sacrificios. Por toda la historia ha habido estos sacrificios. En todo el Antiguo Testamento no había otra cosa más que sacrificios. Haber caminado por el desierto 40 años no creo que haya sido algo muy agradable para los primeros creyentes, para los israelitas. Y también ayer me comentaba un hermano separado que Jesucristo ni siquiera murió en la cruz, que él no fue ningún sacrificio, que él no nos enseñó a sacrificar aquí, sino que simplemente a vivir una vida llena de virtudes. Así que pues yo en lo personal siento que el sacrificio es necesario para nutrirnos, para nutrir el alma nuestra y sentirnos más orgullosos de lo que llegamos a lograr, porque por ahí dice un dicho: después de todo sacrificio llega la recompensa. Así que claro que el sacrificio es algo necesario para la vida humana. Y muchísimas gracias, mis hermanos, por su programa. Gracias, Ángel, que nos llamó desde California. Voy a dejar seguir a Henry, pero antes me venía una idea, y es que, bueno, en la sociedad en que vivimos, que como dije, es una sociedad hedonista, que es una palabra que significa buscar el placer por el placer, es decir, buscar todo lo que más placer me dé, que es para la vida de santidad, es casi, es mortal para nuestra alma. Y es que hay de fondo como una idea de que queremos la mística, sí, queremos todos los éxtasis y la mística, pero no queremos la ascética, que es una palabra latina que significa esos golpes que se le daban a los metales para irles dando forma. Entonces queremos pasar directamente en esa transformación en Dios, con suavidad, con gusto, pero no lo queremos hacer a través de la ascética, que es precisamente esta penitencia de la que estamos hablando. Y yo creo que a nivel de los católicos no hay ese convencimiento. Es decir, yo tengo que gozar de esta vida, porque es que para eso estoy en esta vida, para gozar. Y es una equivocación, un error que el demonio nos ha puesto, pero ya casi que nos ha cegado. Ahora sí que dejo seguir a Henry con la idea que nos estaba diciendo. Hermana, sí, nos ha cegado precisamente porque el mundo nos quiere es precisamente que estemos constantemente complaciendo nuestro cuerpo, nuestros placeres, que estemos, y con ello precisamente cayendo en la idolatría de nuestro cuerpo, de idolatrar en este caso porque me enamoro de la comida, me enamoro de la comodidad. Eso es una manera también de idolatrar. Quiero complementar el comentario, valga la redundancia, que nos mencionaba Ángel, y él decía que claro, Cristo se sacrificó en la cruz, pero la vida de Cristo fue constante sacrificio. Que la cruz fue el culmen del sacrificio de Cristo, sí, pero la vida de Cristo fue un constante sacrificio desde su nacimiento, que vivió desplazado, es la persecución constante, ese caminar por el desierto, ese estar yendo de un lugar a otro, de sentirse perseguido y estar huyendo, de la paciencia que tuvo con los discípulos, con los apóstoles. O sea, la vida de Cristo es de constante sacrificio. Y precisamente nosotros estamos llamados a imitarle a Él, a ser como Él. Estamos llamados a imitar a Cristo. Y a morir como Él, claro. Porque es simpático la conversación que nos imaginamos que tuvo Ángel con su amigo protestante, que si bien pues no hay que entrar en discusión con ellos tienen parte de la verdad. Pero cuando uno se va, y yo invito a los oyentes que nos están escuchando, probablemente
no todos hemos leído la Biblia completamente. El libro del Levítico, que se llama Levítico precisamente por Leví, que es la tribu de donde están los encargados de ser sacerdotes, y empieza a mostrar una cantidad de cosas dentro de las instrucciones que da Dios. Cuando se sacrificaban esos machos cabríos, eso era un sangrero, eso era un sangrero tremendo, que parte lo que córtale la cabeza, dególlalo, échale la mitad de la sangre sobre el altar, unta con la sangre los 2 cuernos de la mesa, y lo otro de los riñones lo vas a poner en tal lado y lo vas a quemar. Por eso dicen que la película de Mel Gibson, que también es un sangrero tremendo, dicen que es lo que más se asemeja, porque cuando uno ve el libro del Levítico y ya empieza a computarlo, porque en el Éxodo, cuando Moisés baja del Sinaí la primera vez, él asperja sangre sobre el pueblo y dice: esta es la alianza de Yahvé Dios con nosotros. Y son las mismas palabras que utiliza Cristo en los evangelios para decir: esta es la sangre de la nueva alianza, que son las palabras que repite el sacerdote todos los días en la Santa Misa cuando vamos los católicos, que ya no es un sacrificio cruento sino incruento. Entonces ya el altar no se llena de sangre como en el tiempo de los sacerdotes de Leví, en donde era lleno de sangre todo ese altar. Yo me imagino cómo terminan los pobres sacerdotes llenos de sangre hasta la cabeza. Pero ya ahora es el sacrificio incruento de Cristo, al cual nosotros nos unimos con esa vida de sacrificio y de penitencia para asemejarnos a Él, y un día no muy lejano también morir a ejemplo de Cristo, colgados de una cruz, resistiendo con paciencia, ofreciendo a Dios nuestros dolores para poder resucitar con Cristo al tercer día. Esa es la lógica de la vida de penitencia. Wilber, y es que yo creo que allá es donde nos debe verdaderamente llevar la oración y la penitencia, a abrazar nuestra cruz, abrazarnos esa cruz que nos da cada día el Señor, esa enfermedad, ese marido, esa esposa que esa medio sus limón, sus abrazar defectos. la cruz de nuestra vida. Sí, abrazar esa cruz cada día, allá es donde tenemos que llegar, ¿cierto? Y es triste porque yo veo que esta época sí es una vida de mucho sacrificio, pero no es una vida de sacrificio para Dios. Hay muchos sacrificios. La gente, una persona que se levanta, que tiene que trabajar a las 7 de la mañana, se levanta a las 4 de la mañana para hacer ejercicio, para ir al gimnasio, para montar bicicleta, para darle culto al cuerpo, ¿cierto? Muchas veces, o en la mayoría, no es por salud, sino buscando belleza. Así es. Y pues igualmente para bajar de peso. ¿Cuántos ayunos para bajar de peso? ¿Cuántas dietas para bajar de peso? Pero no lo hacemos por amor a Dios, ¿cierto? ¿Qué tanto nos cuesta? Porque no tenemos amor, nos falta mucho amor. Claro. Y pues es por eso que el Señor nos dice que el reino de los cielos padece fuerza y los esforzados son los que lo arrebatan. Entonces debemos que esforzarnos mucho, pedir al Señor la gracia, porque también es una gracia, para llevar la penitencia y la mortificación con paciencia y amor. Porque, como dice San Agustín, el que ama no trabaja, porque el amor le hace no sentir el trabajo. Qué bonita frase. Y San Bernardo la complementa diciendo: no son grandes los trabajos de la virtud, sino que es pequeño nuestro amor, y por eso se nos hacen grandes. Entonces, bueno, pues yo creo que esa invitación es a pedirle a la Virgen que nos dé amor, que nos enseñe a amar como ella amó a nuestro Señor Jesucristo, que nos preste su corazón. O sea, vamos más allá, pidámosle que nos preste su corazón, que aprendamos verdaderamente a amar a Dios, y qué fácil se nos harán estas pequeñas penitencias y estas pequeñas mortificaciones. Habría... Sí, hermano. Sí, perdón, Wilber, que quería yo decir una cosita, a ver si ustedes me ayudan, como sé que los radioyentes, por supuesto, la gran mayoría son católicos, entonces también podríamos decir en estos minutos que nos quedan, que son casi 10,
a ver como qué penitencias, pero en concreto también, ¿no? Y fáciles, porque todos sabemos, ayuno a pan y agua, pero es que hay otras penitencias en concreto que podríamos hacer empezando esta cuaresma, pero también a lo largo del año, y como ellos son padres de familia, también que nos dijeran cómo acostumbran a sus niños a esta penitencia que en realidad, como dijo muy bien Andrés, hay que hacerlo primero por amor a Dios y luego para dominar nuestras pasiones que nos llevan al pecado. Entonces, digamos un poquito en concreto para nuestros radio oyentes, porque a lo mejor tenemos en mente, bueno, ayuno a pan y agua, pero es que hay otras cosas de las que me puedo privar. A ver, entonces... Hermana, la pedagogía del amor de Cristo, muchas ocasiones los padres nos equivocamos porque queremos que nuestros hijos de pronto sean penitentes y queremos decirles solo en el modo teórico que deben ofrecer algo por amor a Dios. Pero el amor a Dios, y aquí quiero hacer énfasis en algo que a nosotros nos ha pasado a nivel personal, nosotros tenemos 7 hijos, el mayor tiene 11 años, va a cumplir 12 y de ahí para abajo pueden hacer, están intercalados cada 2 años más o menos, diferencias. Pero hay 2 formas de inculcar a los niños el amor por la penitencia. La una es decirle que haga penitencia por el papito Dios, y probablemente sea la que más usemos los papás, y regularmente esa nos cuesta mucho trabajo porque el niño no lo entiende. Y la segunda es arrancar por el ejemplo en casa, en que el niño vea a sus papás de rodillas haciendo oración todos los días. Cuando ese niño ve a sus papás haciendo oración y está la cruz, el niño empieza a plantearse por qué sus papás están todos los días frente a la cruz. Cuando se da ese planteamiento, la respuesta inmediatamente es que Cristo me ama tanto que dio la vida por mí, yo quiero estar con Él. En ese momento el niño entiende que hay alguien que le ama por encima de sus papás. Y el niño siente la necesidad también de devolverle algo a Dios, y en ese momento hay un escenario perfecto para poder decirle al niño, entrégale ese dulcecito o este sacrificio a ese Dios, a Cristo que te ama tanto y está en la cruz por su amor. Entonces, hoy nosotros tenemos una experiencia en donde nuestro niño de 4 años, Joaquín, le dan un dulce y va y lo guarda en la nevera, porque se lo come solo el domingo, por amor a Dios. Pero en este tiempo de cuaresma, los niños se han puesto entre ellos el propósito de que no lo van a comer ni siquiera los domingos mientras pasa cuaresma, que los dulces van a ser cuando llegue la Pascua, o sea, cuando resucite Cristo, porque todos vamos a estar contentos. Pero entonces yo tengo como papá 2 caminos. Yo puedo empezar a decirle al niño que es muy buena la penitencia por A o por B, pero el niño no lo va a entender. O tengo la opción de llevar a mi hijo a través de un testimonio propio como padres, porque es que yo no puedo esperar que mis hijos sean buenos si ellos no ven en mí una relación con Dios. Y en ese momento los niños se van a sentir con tanta responsabilidad de cara a Dios que los ama, que ellos mismos van a ofrecer testimonios. Penitencia. Yo he tenido la experiencia una vez, estábamos rezando el rosario, y en pleno rosario, sin que nadie les dijera nada a los niños, por eso llama la atención que la Virgen de Fátima se le hubiera aparecido a 3 pastorcitos tan pequeños, es que los niños son más transparentes que uno. Y mis hijos cogieron las camándulas, las pusieron en el piso y en un misterio del rosario se arrodillaron sobre las pepas de los... Y yo les iba a decir, pero se van a dañar las rodillas, y caí como en la cuenta y dije yo, no, pues los voy a dejar, y aguantaron una casita, un misterio del rosario arrodillados ahí, y después que quitaron, les quedaron las rodillitas todas marcadas, pero esas son las delicadezas del amor, que cuando Dios inspira en un corazón que por su amor eso no es absolutamente nada, el niño lo capta más que un adulto, pero casi siempre es culpa del adulto no hacérselo captar al niño. Wilber, para concretar un poco lo que nos decía la hermana de qué penitencias podemos también hacer nosotros, el padre Alonso Rodríguez en su libro Ejercicios de Perfección y Virtudes Cristianas nos dice que hay 2 tipos de penitencias.
Una corporal, que es la que castiga y aflige al cuerpo. Y esta es la que llamamos penitencia exterior, ¿cierto? Que son los ayunos, los cilicios, dormir en el suelo. Las disciplinas, el vestido áspero que utilizaba, por ejemplo, San Francisco de Asís, el que utilizaba San Juan Bautista, que nos dice las Sagradas Escrituras que vestía con piel de camello, que era un hombre bastante penitente. O todas las que podamos hacer que aflijan la carne, ¿cierto? Los pastorcitos que no tomaban agua en verano. Claro, no tomaban y se amarraban los cinturones con los nudos. Cadera. Entonces todas estas prácticas me deben llevar a un segundo género de mortificaciones, que es el más precioso y que es el regir y gobernar los movimientos de nuestro apetito. Es esa pelea diaria contra nuestros vicios, contra nuestras malas inclinaciones, controlar nuestra ira, nuestro propio juicio, reprimiéndonos con paciencia, ¿cierto? Recogiendo nuestros ojos, nuestros oídos. ¿Cuántos pecados entran por nuestros sentidos? Por la lengua, el callar. Qué fácil es hablar del prójimo, pero qué difícil callar, ¿cierto? Entonces todos estos son penitencias que podemos y que son muy agradables al Señor. Andrés, y pues siguiendo el ejemplo de los santos, porque estamos llamados precisamente a eso, a ser santos, pero a tenerlos a ellos como referencia, que fueron ejemplo de Cristo, también en su vida de sacrificio y de penitencia. Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en la vida de los santos, que he podido leer, que he podido conocer, los santos son las personas más penitentes que han podido haber. Y los santos utilizaban instrumentos de penitencia, como un cilicio, como una disciplina. Santa Laura Montoya era de las que menciona que cuando más utilizaba la disciplina o en los momentos más difíciles, que precisamente eran aquellos en los cuales no podía llegar o los indios no iban donde ella utilizaba la disciplina y lo hacía por amor a Dios, precisamente para fortalecer su espíritu. Y ella mencionaba que cuando utilizaba la disciplina era cuando más indios le llegaban a ella, ¿cierto? Acogían a ella. Santos modernos, un santo por ejemplo como San Óscar Romero, que murió en 1900, no estoy mal, 80 y pico, del Santo del Salvador. Era un santo que utilizaba instrumentos de penitencia, utilizaba por ejemplo el cilicio, y son instrumentos que la Iglesia en ningún momento los ha prohibido. Son permitidos por la Iglesia. Lo que pasa es que hablar ahorita de este tipo de instrumentos de penitencia es como motivo de escándalo. La gente mucha gente desconoce, pero para muchas personas es motivo de escándalo. Pero si vamos a hablar de una mortificación, de una penitencia, digámoslo así, más fuerte, más perfecta también, podríamos también ir pensando en ir practicando este tipo de penitencia. Eso sí, todo, digámoslo así, bajo el acompañamiento y bajo la dirección espiritual. Bueno, muy bien. Creo que hemos tocado muy bien, hemos dado fundamentos para sustentar la importancia que tiene la penitencia, y la Iglesia Católica nunca, como ha dicho muy bien Henry, nunca la ha abolido. Y el que diga que ya está pasada de moda, creamos que esa inspiración es del demonio y no la que todos los santos a lo largo de todos los siglos de la Iglesia han practicado. Les proponemos sobre todo en esta Cuaresma penitencia concreta, no abstracta, que ayuda mucho para ofrecerla por amor a Dios, pero también para contener nuestras pasiones concretas, no abstractas, de nuestro cuerpo, que por el pecado original quedó con esa concupiscencia que es la tendencia a todos esos pecados de la carne. Bueno, doy las gracias hoy día a mis compañeros allí en la ciudad de Medellín, a Wilber, a Henry y a Andrés, que han estado muy bien en el programa de hoy. También a nuestros compañeros en el control, a Jorge Graña en la ciudad de Birmingham y a Gloria Ríos en Medellín. Y también les saluda la hermana Dolores desde San Juan de Puerto Rico.
en este nuevo programa que hemos hecho en directo de Jóvenes para la Eternidad. Para la eternidad. Que Dios los bendiga a todos. Somos Jóvenes para la Eternidad.